genéricos. Entonces, bueno, un poco de mí. Soy cuencano, estudié acá en la universidad, luego me fui para Bélgica, regresé para acá, luego de eso me fui para República Checa, vengo trabajando con empresas americanas ya unos 6, 7 años tal vez, incluso más, pero bueno, estoy en las redes como Gerardo Ariana, desde ahí me pueden encontrar así. Vamos a la siguiente. Ahora me encuentro trabajando en North Highland, entonces al ser North Highland uno de los sponsors de este evento, voy a hacer un poco de promoción. Entonces somos una empresa de consultoría que damos consultoría en varios aspectos, desde temas organizacionales hasta temas tecnológicos. Vamos a la siguiente, por favor. En North Highland, Ecuador, que tiene oficinas en Quito, pero también trabaja con trabajadores remotos en Cuenca y en distintas partes de Ecuador. Tenemos los equipos de ingeniería, data y enterprise platforms. Cada uno se encarga de lo suyo end-to-end, pero todos también trabajan juntos como equipo. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, aquí están algunas de las industrias con las que trabaja North Highland. Estamos en temas financieros, temas de salud, ciencias de la vida, energía, hospitalidad y también el tema de retail. Entonces, tenemos todas estas áreas de aquí que son netamente enfocadas a la tecnología con la que estamos trabajando en Ecuador. Entonces, este es un pequeño espacio publicitario para la empresa que estoy. Entonces, ahora vamos a la temática del día de hoy. Listo. Entonces, la agenda que tenemos acá, les voy a presentar desde un caso de uso que tuve en mi anterior organización, que era una empresa bastante grande, que tenía un departamento de producto y tecnología con más de 2.000 ingenieros. Entonces tenía un caso de uso bien particular y bien interesante. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer hoy día? Vamos a irnos por el caso de uso, el tema de la arquitectura, les voy a hablar de la capa semántica, del tipo de seguridad que se tuvo que implementar ahí, que es una seguridad ABAC, de las vistas seguras y bueno, del Cortex Analysis y la capa de servicio, que básicamente es donde entran los agentes del LLM para trabajar para nosotros y exponer nuestra data al cliente final. Vamos a la siguiente. Está grande. Listo. Entonces, en el caso de uso, tenemos una empresa que es gigante. Tiene más de 2.000 personas trabajando en el departamento de tecnología. Eso quiere decir que tienes una plataforma de datos que está recibiendo decenas, si no cientos de bases o sea, ingesta muchísimas bases de datos de otros productos, ¿sí? Entonces, esta es una empresa business to business, una empresa de talento humano que quiere que sus clientes, que son otras empresas, puedan hacer consultas y que estas consultas puedan ser seguras. ¿Qué quiere decir? Si yo soy si yo soy una persona que trabaja para una de estas empresas, debo poder hacer una consulta en la que yo pueda ver solo la información que se me es posible. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene una jefatura, debería poder ver mis registros y los registros de las personas que están bajo mí, ¿verdad? Pero no podría ver toda la información de esas personas. Tal vez pueda haber nombres, fechas de cumpleaños, pero por ejemplo hay un tema del Social Security Number en Estados Unidos, que es un tema muy sensible y que esa persona no lo puede ver, ¿sí? Entonces el tema está en que queremos hacer un agente que pueda consultar esos datos y que no me muestre información de nadie más y no me muestre información que no debería haber, ¿sí? Entonces, el problema uno es datos inaccesibles. ¿Cómo publicamos esto de aquí sin poner en riesgo los datos de nuestros clientes? Y aquí viene el segundo tema. Tienen que ser consultas flexibles. Los clientes pueden tener un vocabulario muy distinto, pueden tener consultas o necesidades muy distintas. Entonces ellos no pueden esperar a que un equipo de ingeniería de datos les genere un query, ¿verdad? El segundo problema
es el control de acceso, que es un poco de lo que estábamos hablando. Entonces, si tenemos un agente que va a generarnos SQL, el rato que nosotros ejecutemos ese SQL, tiene que verse y solo lo que esa persona puede ver. Entonces, aquí viene el tema de queries en lenguaje natural, pero estos queries tienen que ser gobernados. La capa de datos tiene que ser el lugar en donde tengamos nuestra línea de defensa para que las aplicaciones no tengan que hacer nada. Porque ese es otro tema también. Si tenemos un equipo de 2000 ingenieros y tenemos, yo qué sé, decenas de equipos, tú no quieres que la seguridad la implemente cada uno de esos equipos, porque tienes una duplicación de esfuerzo bastante grande. Entonces, esto es como que centralizar la seguridad para que todos los agentes y todo lo que queramos hacer no tenga ningún riesgo. Entonces, que no se pueda hacer bypass, etc. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, la arquitectura por capas. Para los que hayan trabajado con plataformas de datos, esta arquitectura que podemos ver acá, con la medalla de bronce, silver y gold, es la arquitectura bastante típica de una plataforma de datos, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿qué significa? Que vamos a ingestar datos de varias bases de datos. En la capa bronce van a estar todos los datos crudos, tal como llegan, generalmente JSON Line o cualquier otro formato que sea bastante crudo, ¿sí? Sin ninguna transformación, simplemente recibimos datos de allá. En la capa Silver, lo que tenemos es que ya tenemos los datos curados, ya tenemos los datos en un formato tipo 1, tipo 2 de Slowly Changing Dimensions, y en la capa Gold lo que tenemos es los datos modelados, listos para que los analistas del negocio puedan coger y hacer queries sobre la data y generar sus métricas, etcétera, etcétera. Eso es lo típico, aquí no hay nada nuevo, ¿sí? Básicamente esto está aquí ya por muchísimos años y nada nuevo hasta ahí. Ahora, como tenemos ahora el tema de los LLM y de que queremos darles acceso y que queremos exprimir esa tecnología lo más posible, esos agentes necesitan mucho contexto. Necesitan contexto, necesitan reglas y necesitan lineamientos para que no puedan hacer cosas que no tengan que hacer y para que no alucinen. En ese punto entra la capa semántica. ¿Qué es la capa semántica? Vamos a ir un poco más a detalle, pero como intro, es una capa en la que modelamos todas las tablas técnicas a conceptos de negocio. Y por otro lado también tenemos la capa segura. En esta capa segura es donde nosotros vamos a implementar la seguridad dentro de todos nuestros objetos de la base de datos para que cuando los hagamos visibles a la capa semántica y al analista de Cortex, que en este caso va a ser el agente, cuando hagamos eso, que los datos ya vayan con seguridad implementada. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Listo. Entonces, aquí tenemos la capa semántica. Como les decía, es una estructura técnica. Entonces, aquí es donde hacemos la traducción de nuestras tablas y de todo lo que tenemos en nuestro data warehouse a conceptos del negocio. Les decimos cuáles son las tablas que vamos a poner en esta capa semántica. Pueden ver el bloque de arriba cómo todas estas tablas están relacionadas. El segundo bloque, cómo se unen. El tercer bloque, esto está descuadrado, pero bueno. El que dice relationships es la parte en la que ponemos cómo las datas se relacionan. Ponemos los facts, que son las medidas que tenemos en nuestro negocio, básicamente cantidades. Luego tenemos las dimensiones, que son todos los temas que podemos consultar, por ejemplo, nombres, apellidos, la tienda, etcétera, etcétera. Entonces, estas son cosas que podemos consultar, y las métricas, que ya son las métricas de negocio. Por ejemplo, si el negocio quiere saber cuántas órdenes tenemos, es una métrica que le sirve al negocio. Si quiere saber cuál es el revenue, cuánto ha ganado, lo ponemos acá. Entonces, si ven, aquí generalmente las métricas son temas que ya tienen una agregación y tienen operaciones para que se hable un solo lenguaje,
¿sí? Esta es una de las partes más importantes de una capa semántica. Es un vocabulario, ¿sí? Si tenemos 20 departamentos de la empresa y alguien quiere saber cuál es el total revenue, es el lenguaje. Tenemos centralizado en un solo lugar, ¿sí? También hay reducción de la ambigüedad. Los analistas de datos ya no necesitan saber cómo se unen los datos. Tenemos todo en la capa semántica, que es un objeto de la base de datos que es directamente consultable, ¿sí? Entonces, reduce la ambigüedad y también introduce la precisión, obviamente, porque limita el espacio que los analistas tienen para hacer queries. Y lo tienen todo aquí, tienen cuáles son las dimensiones, y si se necesita algo más, se agrega la capa semántica, y con eso el negocio puede acelerar e ir más rápido, porque esta capa ya ofrece muchas de las cosas que el negocio necesita, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ya. Ahora, la seguridad ABAC, era lo que les comentaba. Es una seguridad dinámica en la que yo puedo ver solo los registros a los que yo tenga acceso, pero adicional a eso puedo también consultar, puedo ver solo las columnas a las que yo tengo acceso. Puedo ver mi seguro social, pero no puedo ver el seguro social de los demás, ¿sí? Entonces, tiene 4 componentes que son aquí importantes. Raw Access Policies. Entonces, son las políticas de seguridad en las que yo te digo, tú tienes acceso a este número de registros. Tiene Dynamic Data Masking Policies, en los que tenemos el enmascaramiento que vamos a hacer a nivel de columna, ¿sí? Luego tenemos el contexto de las sesiones, que es el lugar en donde nosotros vamos a inyectar información del usuario que está haciendo la consulta. Yo estoy en la aplicación ABC, mi usuario es del 123, entonces ese 123 es el contexto que la aplicación, que la gente necesita para poder hacer las queries solo con la información que yo tengo. Si no hay información de contexto, no hay query, no retorna nada. Entonces esa es la idea, que si yo no pongo contexto, el agente no va a hacer absolutamente nada. Tal vez pueda generarme un query, pero ese query tiene que retornar 0 resultados. Y luego está la tabla de títulos, que es una de las partes más importantes. Es en donde nosotros vamos a decirle qué usuario tiene qué accesos, ¿sí? Es donde vamos a decirle, yo Gerardo Orellana, que soy el usuario 123 de la empresa 1, voy a tener un acceso para ver todos los registros en el módulo de customers. O donde voy a decir, no voy a tener todos los registros, sino vas a tener vas a tener un acceso limitado a la tabla de customers, que quiere decir que voy a ver las cosas con máscaras, ¿sí? Entonces, estos serían los 4 pilares de una seguridad ABAC. Vamos a la siguiente. Entonces, estos son ejemplos de código que son de Snowflake, pero como pueden ver son funciones que son bastante sencillas y que se pueden aplicar a cualquier otro motor de base de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que una de las cosas importantes que están marcadas aquí es la tabla. Dentro de estas políticas de seguridad, nosotros siempre vamos a poner la tabla que tiene los títulos, y así nosotros vamos a saber cuáles son las cosas que el usuario, Abuser ID, tiene permitido. Entonces, este query, que es facilísimo, simplemente lo ponemos y listo. Si ven ahí, también tiene el acceso el access level. Entonces, generalmente en estas tablas se pone un access level 0, 1, 2, siendo el mayor que puedes ver todo, 1 puedes ver las cosas con máscaras y 0 no puedes verlas. Entonces, es un 0, o si no existe el registro tampoco puedes verla. Entonces, eso es básicamente, como ven, estos objetos son bastante sencillos. Antes de venir acá estuve revisando temas de otras bases de datos. Prácticamente todas tienen estas políticas de seguridad. Si quieren hacerlo en BigQuery, las hay. El concepto es exactamente el mismo. Si quieren hacerlo en Databricks, también las hay.
ahí es un poquito distinto, o si quieren hacerlas en Redshift o cualquiera que sea la base de datos que estén usando en su data warehouse, esto es aplicable. Pasamos a la siguiente. Listo. Voy para acá. Entonces, estos son unos ejemplitos de la tabla de títulos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es una tabla bastante sencilla. Básicamente son 5 columnas y estas 5 columnas los gobiernan todo, ¿sí? El Object ID es cuando tú quieres dar accesos a tu tabla a todo o a ciertos registros únicamente. Generalmente el Object ID puede ser una primary key o cosas por el estilo. Acá tienen un ejemplito de qué es lo que tiene. Y ahí ya tienen un ejemplo de cómo se verían las cosas si un usuario tiene un acceso 0, 1, 2. Entonces, si un acceso tiene 0, si un usuario tiene 0 no va a tener acceso. Si tiene un 1, va a poder ver el enmascaramiento. En este caso es un enmascaramiento de email, que es básicamente solo ver el dominio, y luego el acceso completo en el que se puede ver todo. Hasta ahora no hemos hablado de nada del tema de inteligencia artificial y de cómo esto aplica, pero esto de aquí es algo que es súper importante para que luego puedan tener datos seguros. Vamos a la siguiente. Entonces, una vez tienen estas políticas de acceso a los registros y de enmascaramiento en las columnas, lo que tienen básicamente que hacer es aplicarle a vistas seguras. Una vista segura es una representación exacta de la tabla que tienen, pero con estas dos cositas aplicadas. Entonces, esta es su interfase segura con usuarios o con el agente que va, o con la vista semántica que va a hacer query de sus datos. En solo al poner estas cositas de aquí, significa que su vista ya es segura y que básicamente cualquier query que no tenga la sesión, el contexto de la sesión, no va a poder hacer nada, ¿sí? Entonces, esto aquí es súper importante porque si lo piensan, luego tienen su capa semántica y su agente, que al usar esto, pues ya tienen todo, ya no tienen que implementar ninguna seguridad. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, aquí un diagramita de cómo funciona. Tienen la de enmascaramiento de políticas, tienen el Record Access Policy, su tabla de entitlements. Básicamente, el Record Access Policy se aplica en general a todas las tablas y el Column Masking se aplica a cada uno de las columnas en las que quieran tener Column Masking. No todas las columnas necesitan eso. Por ejemplo, en Bin Customers tenemos Customer ID. Es un campo que no dice nada a nadie, no tiene por qué tener seguridad. First name, last name, date of birth, son campos que necesitan seguridad básicamente porque son campos que hacen que una persona sea identificable. Y pasemos a la siguiente. Bueno, luego de esto, la anterior, por favor. Aquí hay una cosa importante. Si ven que de la capa Gold y de la capa segura hay flechas que van hacia el Secure Semantic View o Semantic View, llamémosle solo eso. ¿Por qué hay flechas de estas dos capas yendo a las vistas semánticas? Porque cuando hacemos una aplicación que va a tener inteligencia, que va a tener un agente, generalmente se necesitan las dos cosas. Se necesita la gente del negocio, de la empresa que vende servicios, generalmente va a tener que hacer queries sobre toda la data. Entonces, ellos normalmente necesitan ver absolutamente todos los datos, ¿sí? Y de ahí tenemos la gente, el otro usuario que serían los clientes, los usuarios del cliente que tienen que ver los datos seguros, entonces por eso hay esas dos flechas ahí. Y tenemos nuestra gente, el Cortex Analyst, que es el que va a hacer todo. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplito de lo que va a hacer este agente. Básicamente le vas a hacer cualquier pregunta, luego el agente va a conectarse con la vista semántica. Entonces, por ejemplo, en este caso el agente se va a conectar con nuestra vista semántica segura y va a generar el query, ¿sí? Entonces, a ese query
tú lo tienes que inyectar, la sesión del usuario, el contexto del usuario, y solo ahí ese query va a ser usable. Entonces, una de las ventajas de esto es que es full visible. La observabilidad de esto es bastante buena, porque si quieres ejecutar y ver lo que el usuario hizo, simplemente tienes que ejecutar el mismo query con la misma sesión de contexto. Y vas a tener exactamente los mismos resultados que el usuario vio. La vista semántica define el contrato, pues sí, es lo que les comentaba. La vista semántica se vuelve uno de los objetos más importantes, no solo porque define el contrato, sino porque en la vista semántica ustedes también van a poner sinónimos que la gente va a saber y va a usar para que en el lenguaje natural interprete las cosas de la mejor manera. Sí, bueno, el SQL aquí está haciendo las vistas seguras. Entonces, como pueden ver en el front de acá, simplemente está usando la vista segura nada más. Entonces, siempre voy a usar la vista segura, la capa semántica segura, y ahí no hay mucho más que hablar. Entonces, lo que te va a dar el Cortex Analyst es que él te va a dar cuál fue la interpretación de la pregunta que el usuario hizo, cuál fue el SQL que generó y cuáles son los resultados. Entonces, esas son cosas que en la plataforma de datos ustedes las pueden generar logs de cada una de esas cosas, y con cada una de esas cosas ustedes ya van a poder coger y hacer un tracking. Entonces, la visibilidad y observabilidad que esto nos da es bastante buena. Entonces, en este caso, justamente, no necesitamos del RAG porque estamos usando ya la gente de la plataforma directamente, y al darle la capa semántica ya le estamos dando todo el contexto que necesita. Entonces, nosotros ya sabemos que la gente nunca, no va a poder hacer jamás un join mal hecho, ¿sí? Entonces, es una gran ventaja porque estas tecnologías quitan bastante la abstracción de parte de los implementadores y nos dan la capacidad para implementar inteligencia artificial de forma mucho más rápida. Vamos a la siguiente. Bueno, este es el tema de la capa de servicio. La capa de servicio de aquí se vuelve algo sencillísimo, porque por ejemplo en Snowflake tenemos el Cortex que se conecta a nuestra capa semántica, y el Cortex ya nos da un REST API directamente, no necesitamos hacer nada. El único tema que necesitamos aquí hacer es conectarnos de forma segura hasta API. La forma como realmente se maneja este tipo de temas es que vas a generar una llave pública, una llave privada. Al usuario, que va a ser el usuario de Cortex, vas a setearle la llave pública, entonces él ya va a poder saber si algo fue firmado con la llave privada. Pero bueno, en este tema es realmente sencillo, porque van a tener la pregunta en lenguaje natural a través de un API. El usuario va a generar la pregunta, la Lambda o el Cloud Function, me parece que se llama en Google, simplemente va a enviarle la pregunta al API, el API va a retornar el SQL. Entonces aquí viene la parte donde ponemos toda la seguridad. Ese SQL básicamente puede ser ejecutado, pero sin inyectarle el contexto de la sesión, ese SQL no nos hace nada. Entonces, es aquí donde las aplicaciones van a coger y como uno de los parámetros del API, nos van a mandar cuál es la sesión del usuario, cuál es el user ID. Entonces, la Lambda básicamente con ese user ID, setel user ID, ejecutamos el query contra la capa semántica y nos regresa los resultados, ¿sí? Entonces, realmente esta capa de presentación se vuelve full sencilla. Los componentes son intercambiables con cualquier otra plataforma de forma bastante simple. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí 3 cosas para llevarte. La seguridad no se agrega al final. Es realmente, desde mi punto de vista, una mala idea agregar la seguridad en el nivel de la aplicación, porque muchos equipos pueden agregar seguridad de forma distinta y puede ser desactualizado. Entonces, no es una buena idea. Tener a la base de datos como el actor principal y como la última línea de defensa para nuestra seguridad que nuestros agentes van a poder usar es
desde mi punto de vista, la mejor práctica. Deny by default es lo que les decía. Si no hay variable del usuario, si no hay contexto, no retornamos nada. Sea cual sea la pregunta, no vamos a dar nada. Entonces, si hay un bug y por ahí no, la lambda o el close function no envía lo que se necesita, pues el query no va a retornar nada. Entonces, eso puede generar confusión en el caso del usuario que ejecuta una pregunta y no retorna nada, pero cuando hablamos de seguridad, eso es lo ideal. Lo ideal es que un agente no retorne nada a que retorne lo que no tiene que retornar. ¿Sí? De ahí tenemos que la vista semántica es el contrato entre el negocio y la inteligencia artificial. Entonces, esta es creo que el core que Snowflake trajo al traer estas vistas semánticas. Dentro del tema de la capa semántica es el tema donde tuve un poquito más de dificultad encontrando capas parecidas en otras nubes, porque cada nube la maneja de una forma ligeramente distinta. ¿Sí? Si me preguntan cuál es el equivalente en BigQuery, o perdón, en Google Cloud, mi respuesta, no sé. Sí. Entonces, eso. Y bueno, muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Sí. ¿Cómo están? Muy buenas. Una consulta. En la capa semántica, ¿tengo forma también de conectarme con ciertas empresas donde manejan lo que es Active Directory? Y ahí tienen un control del tema de qué información se está visualizando por parte del usuario que está logueado con la aplicación. Eso por un lado. Y por otro lado, están muy acostumbrados a usar Power BI. Y del lado de Power BI también hay una conexión del lado de la capa semántica, si no me equivoco. Sí. ¿Tendríamos forma de crear una sinergia en estos tres puntos? Porque en su momento fue para mí un modelo de cabeza. Ese es el concepto. Respecto al tema del Active Directory, una de las cosas que he visto que hacen en algunos lugares, realmente es algo que no lo he hecho, es que se cogen y se jalan la información de los permisos y lo mantienen actualizado a una tabla del Data Warehouse. Ideal, no lo sé, pero he visto que hay usuarios que hacen eso. Porque sí, mantener la seguridad en varios lugares es un tema bastante complejo. De ahí en el tema de BI, hay dos modelos de permisos de seguridad. Hay el AIRBAG y el ABAC, ¿sí? Entonces, el AIRBAG es el que generalmente los usuarios de BI y los usuarios de analistas usan, que es Role-Based Access Control. Entonces, es un tema mucho menos complicado que el tema de Attribute-Based Access Control, porque en ese tema básicamente le das un rol a una persona o a un usuario que en este caso es un usuario de aplicación, y ese usuario de aplicación puede ver todos los registros o cosas por el estilo. Hay un tema de enmascaramiento que también puedes aplicarlo al airbag. Entonces, por ejemplo, esta aplicación podría ver todo el tema numérico, por ejemplo, pero no podría ver el tema de PII. Ya. Yo estaba explorando un poco el tema de agentes con Snowflake, pero quería saber tu percepción fuera de la comunicación con esta capa semántica Snowflake. ¿Qué otras ventajas te da con el uso de los agentes? Eso una, y después, ya que tú ves aplicaciones de producción con estas tecnologías, ¿tú crees que el uso de IA dentro de Snowflake representa a nivel de costos algo, si tú lo comparas con otras nubes, uso de otros modelos o soluciones, te parece algo excesivo o cómo lo analizas dentro del mundo de producción? Snowflake es bastante caro, ¿no? Entonces, dentro del tema de las nubes de Snowflake, me parece que es una de las nubes más caras.
No te sabría decir, no he comparado con otras nubes en tema de precios, pero sí, el tema de precios se vuelve bastante restrictivo en el caso de Snowflake, porque además del tema de la capa semántica con Cortex Analyst, tienes otros temas de agentes que pueden simplemente ejecutarse sobre tu base de datos, que es el corte simple. Entonces, sí, realmente es un tema bastante costoso. Eh, lo que me parece que es el beneficio más grande que tiene, sea con la capa semántica o sin la capa semántica, es que Snowflake ya leyó toda la metadata de tu base de datos. Entonces, si mantienes un esquema en el que la metadata es una de las cosas más importantes, a mi punto de vista lo es, entonces Snowflake hace un trabajo espectacular figuring out qué es lo que tenía que hacer. Entonces puedes darle el rol de Cortex a un analista y el analista con lenguaje natural puede investigar, analizar cosas que antes tomaban días en horas. Entonces, básicamente me parece ese el tema. El tema es que estos agentes ya tienen todo el contexto de tu base de datos, saben todas las estadísticas de tu base de datos, entonces les da un poder adicional que no tienes con agentes externos. ¿Alguna otra pregunta? Listo, gracias entonces. Muchísimas gracias. Nosotros, el equipo organizador, hacemos entrega con el presidente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias.